al taller siempre van a llegar en forma de planchas, o si llegan los fierros van a llegar en perfiles sólidos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al tamaño que vamos a requerir, nosotros vamos a trozarlos, ¿sí? Antes de trozar, vamos a aplicar el diseño, ¿no? De acuerdo al diseño, vamos a hacer los trazos, ¿ya? Vamos a los trazos. This call is now being recorded. Para lo que vamos a requerir. Si bien es cierto que en algunos casos estas transformaciones no requieren mayores preparativos, en otros muchos se precisa una elaboración cuidadosa, realizando previamente los croquis, ¿ves?, de las piezas, planificando las distintas fases de trabajo, ¿ya? Cualquiera puede ser un trazo. Por ejemplo, ustedes cuando no están en el colegio han agarrado su transportador, han agarrado su regla graduada, ¿sí?, su escuadra, han hecho sus trazos. Generalmente han hecho trazos geométricos, ¿verdad? Entonces, de esa misma forma, esta vez ya no lo vamos a hacer solo en papel, ¿no? Vamos a hacer combinado. Vamos a hacer nuestro diseño en el papel, en la computadora o algún software, y luego lo tenemos que llevar para la realidad, tenemos que llevarlo al sistema de trazado, ¿ya? Dice, no requiere de mucha experiencia, ¿no? No se requiere mucha experiencia. Pero sí, cuando ya es una pieza, digamos, precisa, tenemos que tener mucho cuidado en hacer los trazos, ¿ya? Mucho va a depender de acuerdo a lo que nosotros vamos a hacer los trazos, ¿ya? Generalmente los trazos se hacen con una mínima tolerancia, ¿ya? Porque en ese trazo va a entrar el corte, ¿sí?, por distintas formas. Puede ser un corte con un arco de sierra, o puede ser con el esmeril de corte, ¿sí? Puede ser con oxi o plasma, ¿ya? Entonces, se tiene que considerar incluso ese aspecto cuando estamos trazando, ¿ya? Es muy importante, cuando el material está en bruto, las partes más relevantes de la pieza que deseemos obtener, como son sus contornos, agujeros o líneas, para las que se ha de doblar, dice, ¿no? Dice, con el trazado fijamos referencias en las piezas, como ejes de simetría y centros de trazos, taladros, ¿ya?, que están previamente determinados. El trazado es una operación fundamental para obtener buenos resultados. Para ello, ha de ejecutarse de forma precisa y detallada. Es una tarea relativamente fácil, pero debemos seguir unos pasos determinados para llevarla a cabo correctamente, ¿ya? Siempre hay que tener cuidado al momento de hacer los trazos. Para ello nosotros estamos tocando teóricamente, ¿no?, este tema del trazado. En primer lugar, para realizar una operación de trazado correcta, es muy importante estudiar previamente el plano que nos facilite el diseñador de la pieza que queremos mecanizar. Actuando de esta forma, conseguiremos lo siguiente, ¿ya? Entonces, tenemos que saber primeramente leer el plano. Ustedes que están llevando dibujo técnico, tienen que hacer el diseño con toda la reglamentación necesaria que implica el diseño, lo que es mecánica de diseño, ¿no? Y entonces,
ese plano tiene algunas reglas especiales, por ejemplo, donde va a estar un agujero, ¿sí? Va a indicar de repente el diámetro con la que va a empezar, con qué broca va a empezar a hacer un agujero, ¿sí? ¿Cuántas brocas se va a requerir para hacer un agujero? Entonces, eso lo va a determinar el plano. ¿Cuántas pasadas, no? Entonces, saber leer eso es muy importante. Determinar el procedimiento más correcto de trazado de los distintos elementos. ¿Qué más? Marcar las medidas que debe poseer la pieza indicadas en el plano. Resolver los problemas geométricos que hayan podido surgir sobre el papel antes de iniciar la operación de trazos. Ya. Siempre hay que verificar los planos y por ahí, mientras estoy haciendo el trazo, va a ocurrir lo siguiente, que no va a cuadrar algunos trazos o algunas rectas. Entonces, ¿qué ha pasado? Te has equivocado, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es, antes de empezar, tenemos que poner un punto de referencia. Ese punto de referencia, tanto en el plano, tanto en el físico, tiene que estar coincidente. ¿Ya? A partir de ese punto de referencia puedo hacer yo todos mis trazos. Pero antes hay que resolver los problemas geométricos, ¿no? De repente, por ahí no me da un ángulo, se olvidó el que ha diseñado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Leer la escala, ¿sí? Leer la escala, y si son ángulos, ¿qué tendré que usar? A ver, ¿quién está acá? Luis Wilfredo. Ya. Bien, Luis Wilfredo, hemos aceptado. Ya, a ver, ¿qué tendríamos que realizar? Por ejemplo, si hay en el plano, no me indica el ángulo. ¿Qué instrumento de medida tendré que usar? A ver, jóvenes, ¿me están siguiendo? En el plano no me indica el ángulo con el que debo trabajar. ¿Qué instrumento debo de usar para medir ese ángulo? A ver, Denis, Michael. Un transportador, profesor. Un transportador. ¿Va por ahí? Sí, un transportador. Lo que hemos estudiado la semana pasada, o esta semana me parece. Claro, esta semana. ¿Quién se acuerda? Pero, profe, ¿Cómo, Cristian? escuadra. Una escuadra para medir el ángulo. El goniómetro. Ahí está, Denis. Muy bien. El goniómetro. ¿Sí? Ahora, no solo basta usar el goniómetro. ¿Ya? Tengo que saber con qué escala está trabajando también, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener cuidado. En el plano no realmente quepa el físico, ¿ya? De repente es 1 metro y no podemos imprimir 1 metro, ¿no? Entonces, tienen una escala, uno en 100, uno en 50, 2 en 100, dependiendo, ¿no?, en qué escala está. Entonces, también hay que considerar esa escala y mido con mi goniómetro. Así sucesivamente, con todos los instrumentos de medida, tendré que comprobar lo que está diciendo en el plano para llevarlo al físico, ¿ya? Entonces dice, por ello, para ejecutar el trazo se aconseja, antes de marcar una pieza, disponer del plano mecanizado de la misma. Una vez definido y señalado correctamente, realizamos las marcas. O sea, tengo que corroborar las medidas del plano, incluso el tamaño. De repente mi chapa o mi metal
la pieza que voy a fabricar no entra, ¿no? Entonces tengo que medir primeramente el sólido donde yo voy a hacer mis trazos. De igual forma, el perfil de repente, si yo tengo que hacer un corte de 10 centímetros, solo tengo 9, no me va a servir, ¿no? O 9.9. Así falta una milésima, ya no es una pieza para mi trabajo opcional, ¿no? Entonces, esas cosas hay que tener mucho cuidado. Porque ha ocurrido, esto lo digo con experiencia. Los jóvenes, ya acá empecemos a trazar. Empiezan a trazar y al final les falta un pedazo. ¿Sí? ¿Qué han hecho? Han perdido tiempo, incluso el mismo material mal han comprado. ¿Por qué? Por no corroborar sus medidas antes de. Clasificación de los sistemas de trazado. El trazado puede realizarse siguiendo dos procesos distintos: el trazado plano o el trazado al aire. ¿Ya? ¿A qué se refiere? El trazado plano. En el trazado plano, todas las líneas se marcan sobre una superficie de geometría plana. ¿Ya? Este sistema es el más fácil y el más empleado en el taller mecánico. ¿Ya? O sea, agarro mi chapa, lo pongo sobre la mesa, si donde voy a marcar, coloco mi punto de referencia, una vez que he verificado el plano, si alcanza o no dentro, ¿no? mi pieza que voy a trabajar. Y empiezo a trazar sobre el plano, ¿sí? Sobre una superficie plana. Trazado al aire. Con esta técnica se realiza los trazos sobre piezas en 3 dimensiones. El trazado al aire es el que más se utiliza en ajuste y montaje de piezas. Sin embargo, no suele emplearse en el mecanizado de elementos en el taller. ¿Ya? Esto, por ejemplo, vamos a hacer un trazado en un sólido, en una de las caras del sólido. ¿Sí? Digamos, tenemos una pieza octagonal. No vamos a poder poner sobre la superficie plana. Siempre va a tener un ángulo de inclinación en cualquiera de las caras. Entonces, no vamos a poder marcar, como dice el primer punto, ¿no? Un trazado en plano. Si no, va a estar en el aire. ¿Sí? Va a estar en el aire. Entonces, tenemos que tener instrumentos de trazado para hacer ese tipo de trazos. ¿Ya? Porque manualmente pongo una regla, hago 2 puntos y marco, puede que falle, puede que le dé al mismo trazo, puede que falle. Mejor es usar un instrumento de trazado. ¿Ya? Útiles y operaciones de trazado. ¿Cuáles serán ellos? Puntas de trazar y rotuladores. ¿Ya? A ver, ¿quién me apoya con la lectura? Son 25 personas, pero en realidad son 42, creo. A ver, que Flavio. Presente, profesor. Ya, apóyame acá con la lectura. Puntas de trazar y rotuladores. Puntas de trazar y rotuladores. El más sencillo de estos elementos consiste en una varilla de acero, afilada y templada por uno o ambos extremos. En la actualidad están cobrando bastante auge las que disponen de punta de metal duro, que mantienen durante más tiempo de punta afilada. Sea el tipo que sea, debemos tener en cuenta que es un útil puntiagudo, por lo que debemos proteger sus puntas cuando no se esté utilizando.
con unos corchos o gomas o con tapones apropiados para evitar tanto accidentes como se deterioren dichas puntas. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, una varilla para trazar en L, ¿ya? Y la figura B tenemos una punta de trazar. Es como un lapicero y que también viene con su tapita, ¿ya? Es la misma forma del lapicero y en la punta lleva una puntita diamantada, ¿ya? Con estos útiles de trazar, por ejemplo, no podemos hacer golpeteos, ¿ya? Porque lo vamos a dañar las puntas. Y lo que recomienda es que cuidemos, ¿no?, las puntas. ¿Para qué? Para que tengamos mayores trazos precisos. ¿Qué pasa si lo voy a golpear la punta? Me va a hacer un poco ovalada. Al ser ovalada no me va a trazar, pues. ¿Sí? Al ser ovalada no me va a trazar. ¿Qué pasa si una punta así? Tiene que ser punta, ¿no? Punta, a trazar. Esto me va a trazar, pero va a trazar, pues, una línea gruesa, ¿no? Entonces, lo que no queremos es eso, que no trace una línea gruesa. Tiene que trazar trazo fino, una sola línea, ¿ya? Una sola línea. Entonces, para ello hay que cuidar. Dice, en el trazo también se utilizan los rotulados de tinta indeleble, imborrable. ¿Cómo? Ellos se pueden dibujar con ellos se pueden dibujar en todo tipo de superficie, metal, cristal, plástico, sin que el trazo se borre al contacto con sus manos u otras piezas. Su trazo es muy visible, pero más grueso que el de las puntas de trazar, por lo que se pierde precisión en el trazar. ¿Ya? Sigue un poquito la precisión, ¿ya? Pero si hago un buen trazo, también puede acercarse, ¿no?, a la precisión de la punta. Pero es más recomendable usar, si quieres hacer piezas precisas, usa las puntas de trazar. Si quieres hacer unas piezas que no son tan exactas, entonces usa tus rotuladores indelebles. El granete, dice, es un elemento formado por una varilla de acero, uno de cuyos extremos termina en punta, formando un cono ángulo de 60 o 70 grados. El otro extremo está preparado con un chaflán y remache en un casquete esférico para poder recibir los golpes del martillo, el cuerpo o parte central entre ambos extremos. Suele estar moleteado para hacer más cómodo el agarre. El empleo casi exclusivo es útil. Consiste en señalar o marcar centros de apoyo para el compás o el punto donde debe incidir la punta de la boca al iniciar el taladrado, ¿ya? Normalmente los granetes están fabricados con acero de alta resistencia, aleado con metales como el cromo, el vanadio, y con un alto porcentaje de carbono, lo que les proporciona una dureza extrema frente a los impactos. Entonces, está hecho de un material duro, el cromo, el vanadio, ¿ya? Por ejemplo, el cromo, el vanadio y el carbono, ¿sí? Estos tres elementos aportan dureza, ¿sí? En sí está hecho de fierro, ¿no? Pero tiene aleaciones de cromo, vanadio y carbono. ¿Ya? Esos son el granete. ¿Ya? El granete. Es una punta también, es para hacer los marcados. Regla. Esto ya lo hemos visto. Regla se utiliza en el trazo. Son de acero inoxidable. A ver.
Ya lo hemos visto, las reglas graduadas. Entre sus funciones se realizan los trazos, están medir longitudes, proporcionar apoyos a las puntas de trazar en el trazado de las líneas rectas, proporciona apoyo a las escuadras cuando se trazan perpendiculares a otras líneas, ya de que son metálicas. Técnica operatoria, ahí está trazando, ¿no? Acá está realizando los trazos, ¿sí? Acá una chapa está dividiendo. ¿Alguien quiere opinar? Me parece. Ya alguien está abierto su micro. Ya, continuamos entonces. ¿Sí? Acá está trazando con una punta, ¿verdad? Y apoyado a la regla metálica. De ahí vienen las escuadras. Las escuadras son piezas de acero plana en forma de L, que sirve para trazar líneas paralelas o perpendiculares a otras líneas o a los bordes de la pieza. Atendiendo a su forma existen varios tipos de escuadras, simples, de solapa y otras escuadras más. Hay de tope, hay otras escuadras, ¿no? Hasta incluso las escuadras falsas. Técnica operatoria, ¿cómo se debe hacer el uso? Dice. Si deseamos trazar una perpendicular o uno de los bordes de la pieza, lo más adecuado será utilizar una escuadra de solapa, que proporciona un firme apoyo del lado menor de la escuadra sobre el borde de la pieza. Las perpendiculares se trazan utilizando el lado mayor de la escuadra. ¿Ya? Ahí está haciendo un trazo, ¿no? Esta es una escuadra de tope. Acá tiene un tope, por lo cual está, cuando pones en una superficie recta, hace una escuadra de 90. ¿Sí? 90. O usando una regla, ¿sí? Una escuadra de solapa. ¿Ya? Y usando una regla y también puedo hacer mis trazos. Si lo que deseamos es trazar una perpendicular a una línea oblicua, deberemos utilizar una escuadra simple o una regla que sirva de apoyo. La regla se colocará sobre la línea y la escuadra se apoyará a ella, con uno de los lados utilizándose el otro para el trazado de la perpendicular. Listo. Acá también el transportador o el goniómetro que hemos estudiado. El transportador como útil de trazado se emplea para trazar líneas formando distintos ángulos, ¿ya? Entonces, el goniómetro sirve, por ejemplo, para no hacer trazos, sino verificar las medidas. Ya tengan en cuenta eso. ¿Ya? El transportador sirve para hacer sus marcas, mientras que el goniómetro puedes usarlo, ¿no? Como para hacer tus trazos, pero generalmente es para verificar medidas, ¿ya? Para mayor precisión, porque si lo vas a usar como marcador, como una regla de marcar el goniómetro, se va a gastar, pues. A la corta, a la larga, te va a dar unas medidas inexactas. ¿Ya? Para marcar, ¿qué se usa? El transportador. Técnica operatoria. Permite se gire la regla del transportador, el ángulo deseado, el cual se leerá en su graduación. A continuación se emplea la cara recta del semicírculo sobre el borde de la pieza y se traza la línea que define la regla del transportador. Ahí está. ¿Ya? Entonces acá está diciendo un cierto ángulo de 60 y es el punto de fijación. Entonces acá está diciendo varios trazos de 60, ¿no?
¿ya? Entonces, sería bueno tener este instrumento porque ustedes tracen sus ángulos. Dice que hay una actividad. Se desea obtener una escuadra cuadrada de croquis utilizando la chapa de 680 milímetros de longitud, 40 milímetros de ancho y 3 milímetros de espesor. Realizar el trazo sobre la chapa para su posterior corte en cizalla. ¿En qué va a cortar? Con cizalla, dice. Siempre va a indicar el que va a diseñar. Esto va a ser cortado con arco de cierre. Esto con disco de corte. Generalmente ahora usan disco de corte. Para cosas, para templar, para esas cosas, tienes que usar un refrigerante. ¿Ya? Ya dice, esta chapa, ¿qué van a hacer? Realizar el trazo, ¿verdad? Para su posterior corte inicial. Entonces, ¿acá qué van a hacer? Van a hacer sus trazos, ¿verdad? Sobre la chapa. Entonces, al final tenemos que lograr esto. ¿Ya? Lograr. No sé, no indica con qué vamos a unirlas. De repente vamos a unir soldándolas, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿cómo haremos los trazos acá? A ver si me apoya el dibujo, ¿ya? Entonces, empezaré a hacer mis trazos, ¿no? Diagonales. ¿Qué herramienta usaré para hacer mis trazos diagonales? ¿Verdad? Así tengo que hacer mis trazos, ¿no? Y cortarlos de tal forma que los voy a unir. ¿Ya? Entonces, compases. Se emplea al igual que el compás de dibujo para trazar circunferencias o arcos de círculo, hacer perpendiculares, transportar ángulos, realizar y marcar divisiones equidistantes. Los compases de trazado son de acero templado, con puntas que se pueden afilar. Algunos medios incorporan un tornillo, ¿ya?, de fijación que permite inmovilizar la apertura de compás durante el trazado. Otros modelos disponen de tornillos de regulación tipo bigotera para regular su apertura con más comodidad y precisión. ¿Sí? Entonces acá tenemos los compases, son de acero. Operatorio o técnica operatoria. Antes de trazar un arco o circunferencia con el compás tendremos que obtener su centro mediante el cruce de dos líneas perpendiculares. En los croquis, estas líneas se dibujan con trazos y puntos alternos. Una vez obtenido el centro, haremos una muesca en el mismo con un granete, ¿sí? Esta muesca sirva de apoyo al brazo del compás, evitando su deslizamiento durante el trazado. Ya. Primero, si quiero hacer un agujero, tengo que ubicar el punto, ¿no? El cruce de dos líneas me va a indicar ese punto. Ahora, yo pongo acá encima mi compás sobre la superficie del metal. No sé, un pequeño desliz se me va a escapar y ya no va a tener la misma circunferencia. Para eso yo voy a usar, ¿qué cosa? El granete. En ese punto le voy a hacer un golpe, ¿no?, con el martillo. Un golpe con el granete. Entonces, cosa que va a quedar un puntito, una hendidura, ¿no? En esa hendidura va a calzarse la punta del compás y no se me va a escapar. No se me va a escapar. Entonces, de tal forma que yo hago mis trazos, ¿no?, y con la apertura del compás. ¿Ya?
Está abierto a los micros jóvenes. Ya, ahí está. Seguramente acá ha hecho 2 cruces de líneas. ¿Ya? Entonces, por acá más o menos se ve el punto, ¿no? Entonces, ha hecho sus cruces de líneas y lo está graneteando ahí. Y al costado ya tiene ya. ¿Sí? Hecho con el granete, tiene la circunferencia y la hendidura, y ya está haciendo el círculo. Entonces, es así que se debe hacer esa operación. Gramiles. El gramil es un instrumento destinado al trazado de líneas paralelas a una de las caras de la pieza. Incluso este gramil es un instrumento de medida, no mejor dicho, es un instrumento de trazado al aire. ¿Ya? Ahorita voy a ver por qué. En el taller de mecanizado es muy utilizado el gramil, que efectúa trazos horizontales. Consiste en una regla graduada vertical fijada a una peana o a una base, ¿ya?, de sustentación, sobre la que desliza verticalmente una corredera provista de una punta de trazar. ¿Ves? Algunos gramiles incluyen en la corredera un nonio similar al de los calibres para aumentar su precisión. ¿Sí? Hay gramiles graduados, se llama eso. Ya, gramil graduado. ¿Por qué? Porque tiene un nonio, ¿no? Al tener un nonio, puede hacer medidas, levantamientos, o reducir o alargar, ¿no?, las medidas. El gramil exige una superficie de apoyo perfectamente plana, sobre la que sobre la que deslizar su base puede. De lo contrario, los defectos de la superficie se trasladarían al trazado. Existe en el mercado utensilios para este fin, bajo denominación de mármoles. Se fabrican en fundición o en granito. ¿Ya? O sea, hay mesas perfectamente planas, ¿eh?, por la cual el gramil tiene que estar ahí puesto sobre la mesa, ¿sí?, en forma perfectamente plana, cosa que sus mediciones van a ser precisas. Si mi mesa ya está mal, esos trazos se van a trasladar a la pieza. A su vez, la pieza necesita de un apoyo vertical, ¿sí?, también fiable. Para ello se utilizan los calzos o bloques, que son piezas prismáticas con superficies perfectamente perpendiculares entre sí. También llevan algunas de sus caras talladas en forma de V para sustentar piezas cilíndricas. Acá está el gramil. Por ejemplo, este es un gramil graduado, ¿ya? Tiene aquí una corredera, dice. Todo este sistema está montado en una corredera. Esta es la base, ¿ya? La base de regla. Ahí está la corredera, ¿sí? Acá están los nonios, ¿sí? Esta es la regla principal. Y acá está la punta de trazar, ahí está la punta de trazar, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Un trazado en el aire, ¿verdad? Pero sobre una mesa plana. Una mesa plana. Acá está más claro. Acá está haciendo el trazo, ¿verdad? Miren. Acá ya no está usando un trazador en L, sino de punta nomás. ¿Ya? Ha visto a qué altura está, ha graduado su nonio y lo hay que deslizar, ¿no? Toda esta base
hay que deslizar para hacer el trazado diagonal. Ese trazado diagonal. Ah, ¿sí? Entonces, ese es el gramil. Técnica operatoria, dice. A ver, invitemos a alguien. Voluntario, a ver, levante la mano. Wilson Merma. Es que no tiene retorno, Wilson. Rolando Zuni. Rolando. No escucha, este joven, ¿eh? Michael. Presente, profe. A ver, técnica operatoria de gramil. 1. Apoyamos la chapa en el calzado para que se quede en posición vertical, procurando que el borde respecto al que queremos trazar paralelas queden hacia abajo, en contacto con el mármol. Ya. 2. Colocamos la punta del gramil a la altura deseada utilizando su graduación. Si el gramil no dispone de graduación, se puede utilizar una regla en posición vertical para este fin. 3. Manteniendo la pieza fija con una mano, hacemos deslizar el gramil sobre su base con la otra mano. De esta forma, la punta del rallador haga el trazo horizontal en la pieza a la altura deseada. Sí, ya ves. Entonces, hay formas de trazar. Si nuestro gramil, por ejemplo, no es graduada, entonces vamos a usar una regla, ¿no? Una regla hasta que regulemos la punta. Una vez regulada la punta, hacemos el deslizamiento del gramil y vamos a conseguir el trazado. Mármol de trazado. ¿Ya? El mármol de trazado es las mediciones de piezas en el que apoyan las herramientas de trazado como las reglas, las escuadras, el gramiles, etc. ¿Ya? Este es, por ejemplo, una mesa de mármol. ¿Ya? En esta mesa es lo que vamos a hacer los trazados, los trazos al aire, por ejemplo, ¿no? Especialmente con el gramil. ¿Qué más hay? Mantenimiento de mármol de trazado. Para un correcto mantenimiento del mármol de trazado debemos realizar los siguientes. Limpiarlo siempre después de su uso con un paño mojado en disolvente. ¿Ya? Cualquier disolvente, podemos usar el thinner, podemos usar, no sé, incluso el agua, ¿no? El agua, pero con un poco de detergente. Una vez limpio, impregnar toda la superficie de aceite para evitar su oxidación. ¿Ya? Mármol de verificación. De idéntica forma a los anteriores, el material suele ser asimismo de fundición o de granito negro, dice, ¿no? Y en su acabado, aparte del rectificado, se han realizado varias operaciones de rasqueteo para conseguir una superficie completamente lisa y plana, con el cual podemos comprobar la planitud de las caras planas de las piezas que estemos mecanizando para realizar esta comprobación.
Mancharemos la superficie del mármol con una fina película de azul de Prusia o pintura al óleo. Tomaremos la pieza que estemos trabajando, sin restos de virutas, y al frotarla sobre el mármol, la pintura manchará las partes más altas y superficies de la pieza, que serán las que rebajaremos mediante el limado o rasqueteado. ¿Ya? Entonces, hay también esa forma de hacer la comprobación si una superficie está plana o no. ¿Con qué pintura? Pintura al óleo. ¿Sí? El azul de Prusia. Calzo. ¿Qué es un calzo? Dice. Los calzos son útiles auxiliares para el trazado al aire, que sirven como apoyo. Sus caras son perfectamente planas y forman ángulos de buena calidad. Se suelen colocar sobre los mármoles de trazado como una base de pequeñas piezas de ajuste. Ya, ese es el calzo. Reloj comparador. Por ejemplo, hacer un trazo especialmente es para tornear, ¿sí? Queremos verificar, por ejemplo, si la pieza que he colocado al torno está rotando en forma circular, perfecta, ¿sí? Que no tenga ondulaciones. Entonces, para eso se usa el reloj comparador. Dice, el reloj comparador se emplea para verificar el paralelismo de las caras, clasificar las piezas, comprobar la forma redonda o ovalada de cilindros, ¿ya? La concentricidad de ejes y agujeros, etc. Para poder efectuar dichas comprobaciones, el reloj comparador se coloca sobre unos soportes que podrán tener base magnética o normal, ¿sí? Según el trabajo a realizar. ¿Ya? Esta basecita a veces es magnética, entonces cuando tú activas la base magnética, esto se queda pegado, ¿no?, sobre la superficie donde lo vas a colocar. Y puedes comprobar la centricidad, ¿no?, de los cilindros para hacer torneado, por ejemplo. Técnicas de trazado. Trazado de cotas. ¿Ya? El trazado de cotas se hace generalmente utilizando la regla graduada de acero. Flexible. El trazado se lleva a cabo apoyando las chapas o piezas a trazar sobre un mármol o mesa de trazado, haciendo que tanto la pieza como la regla apoyen contra un tope, con el fin de que el origen de la medida coincida exactamente con el borde de la pieza. A continuación se señala por medio de pequeños trazos en forma de V invertida las medidas o cotas a llevar sobre la pieza. El vértice de trazada señalará exactamente la medida. ¿Ya? Estas son las cotas. O sea, cuando yo voy a hacer unas marcas sobre la chapa, lo que voy a hacer son unas... Acá está. ¿Ya? Entonces indica que esta es la cuota. Otro. ¿Sí? Y otro. Entonces, ahí voy a apoyar mi regla. ¿Sí? O voy a empezar a unir los puntos con mi regla. ¿Ya? Entonces, de esta forma. No puedo hacer así. Ya, no puedo trazar. Tampoco puedo hacer un punto. Ya, tampoco voy a hacer un círculo, ¿no? Entonces, siempre así es el trazo de las cotas. Sea en las chapas o sea en cualquier superficie. Entonces, haces una marca y otra marca. Listo.
Entonces, esta forma me indica que la punta es mi trazo de una cota que he puesto, ¿no? Trazo de rectas. Si se trata de rectas de longitud considerable, el trazo se realiza directamente utilizando la regla de acero flexible, tal como indica en la figura, procurando que la punta de trazar tenga una doble inclinación, unos 20 grados hacia adelante, en el sentido de su desplazamiento a 15 grados hacia afuera. ¿Cómo así? Sujetar la regla firmemente para que no nos desvíe el trazo y pesar la punta de trazar una sola vez. ¿Ya? Ahí no. Y pasar la punta de trazar una sola vez para evitar las superposiciones irregulares de las líneas trazadas. ¿Ya? El trazo debo agarrar firmemente unos 20 hacia adelante y unos 15 hacia afuera, ¿ya? Acá está. Y hacer mi trazo en una sola rayada nomás. No puedo hacer rayo, 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 ¿no? Entonces, por ahí ya no agarro 15 grados de inclinación, agarro un poquito más, me va a hacer una doble raya. Entonces, al cual voy a creer. ¿No? Entonces, se me va a hacer tedioso hacer un corte, por cual línea. Cuando se trata de líneas muy largas, que sobrepasan los 3 metros, se realiza el trazado auxiliándose de un cordel o bramante fino. ¿Ya? Ennegrecido con grafito, el cual se tensa ligeramente con la mano, ¿ya? Teniendo como referencia una escuadra de solapa para que el trazo no salga desviado de la vertical. Soltando ahora el cordel, se proyectará contra la superficie de la chapa a trazar, quedando marcada la recta B. Entonces, cuando ya son piezas, dice que pasan sobre los 3 metros, ya no puedo usar una regla, no tendré que conseguir una regla de 3 metros para hacer mi trazado. Generalmente usan un cordel, ¿no? Impregnado, por ejemplo, con óxido de hierro, ¿ya? Y lo que hacen es tensar el cordel y levantar, pero en este caso nos dice, tenemos que colocar una escuadra, levantar en esa escuadra y soltar. Me va a hacer el trazado. Trazado de paralelas. A ver, ¿a quién invitamos? Michael. Presente, profe. Ya, Michael, a ver, apóyame con esto, me voy a quedar sin voz. Trazado de paralelas. Sobre las piezas de pequeñas dimensiones se presenta bien recto uno de los bordes. El efecto perpendicular a las paralelas al trazado. Se puede llevar a cabo el trazado de paralelas utilizando la escuadra de solapa, tal como se indica en la figura. Ya, está bien. Entonces acá, por ejemplo, está haciendo sus marcas, pero a su paralela también tengo que realizar marcas, ¿no? Entonces, utilizo la escuadra y pongo una referencia. Y puedo invertir la escuadra y marcar también. Ya. Por el contrario, si de lo que se trata es de trazar paralelas sobre grandes planchas, el proceso a seguir es el siguiente. Se hace en primer lugar un trazado doble de cotas para efectuar finalmente el trazo de las paralelas uniendo entre sí
los correspondientes vértices previamente trazados, ¿sí? Acá está, cuando ya son grandes, tenemos que hacer unas cotas, ahí están las B's invertidas, ¿no? Entonces, por ese punto es lo que vamos a trazar. Trazado de paralelas sobre superficie. Las figuras siguientes muestran técnicas de trazado de generatrices o paralelas en perfiles de sección rectangular, circular, angular, respectivamente. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero hacer un trazo paralelo, tengo que usar mi gramil. Si hacer un trazo paralelo en un tubo, incluso puede usar un ángulo, ¿no? Un ángulo. Un ángulo y hacer mi trazo. Si quiero hacer un trazo sobre una superficie plana, también uso mi gramil, ¿sí? Y también lo deslizo y tengo mis trazados. Ejemplo de trazado, dice. Hasta ahora hemos analizado los útiles de trazado que tendrás que manejar con mayor frecuencia y las operaciones que te permiten realizar. A continuación, mostramos de forma secuenciada el proceso de trazado, utilizando para ello la chapa de la derecha de la imagen y la figura a trazar en ella, representada en el plano de la izquierda, así como algunos de los útiles de trazado mencionados en este capítulo. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo tengo un plano, ¿sí? Y acá está mi chapa. Entonces tendré que agarrar toda la medida de esto, ¿no? ¿Cuánto mide esto? 84. ¿Por cuánto? Por 48. ¿Sí? Las medidas más grandes. Entonces agarro acá también, mido. Vamos a hacer las mediciones, ¿no? Es por ahí y por acá. Entonces, compruebo que este es más grande que 84 y esto también es más grande que 48. Entonces, indico que sí va a entrar esta pieza. Inicio con el punto de referencia. Acá está. Voy a colocar por acá, ¿ya? Mi punto de referencia. Listo. Y lo que voy a hacer es primero sacarle esto de acá. ¿Ya? Rectito, obviamente. Y este es mi centro, mi referencia. A partir de acá yo puedo hacer medidas. ¿Sí? Mido para acá. ¿Cuánto será? Si esto es 48, la mitad será 24, ¿no? 24 para acá, 24 para acá. Si esto es 84, ¿sí? Pero tengo acá una referencia, dice 48. 48 para acá, el resto para allá. ¿Sí? El resto para allá. Y así voy poniendo mis cotas. Ya. Voy poniendo mis cotas. Mido por acá. Mido por acá. Acá nada que hacer. Agarro mi compás. Gradúo y marco esto, ¿no? Acá agarraré mi regla. Y empiezo a trazar con la punta. ¿Ya? Como tenemos el punto de referencia, marcaré esto y esto de acá, los dos lados, y también lo trazo. Y así termino mi trazo y al final tengo que hacer también la circunferencia, ¿no? ¿Cuánto de radio tiene? ¿O cuánto de diámetro? 12. Entonces, también agarraré mi compás y su marcada, o su trazo.
Entonces, de esta forma. Entonces, acá sería el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. ¿Ya? Entonces, de esta forma. Para el trazo hemos considerado los bordes, y el vertical izquierdo y el inferior. ¿Ya? No hay nada que explicar acá mucho porque ya se ha explicado todo acá. Pasos a seguir. Con la punta de trazar haremos una marca en B, por la que pasará el eje de simetría vertical de la pieza. Línea de trazo, punto vertical. ¿Sí? Acá está midiendo, mide y pone la B. Agarro con la escuadra, ¿sí? Escuadra, y lo que hace es la perpendicular. ¿Sí? Luego hace lo que he explicado, cuadrante. Y ahí empieza a medir, hace otra referencia. ¿Sí? Saca los dos puntos y ya tengo la parte de abajo. Bueno, esa es su técnica de acá del autor de este texto. ¿Sí? Al final hace los agujeros y hace con su compás. Antes de ello, ¿qué ha usado? El granete. ¿No? ¿Para qué? Para que no se desvíe. ¿Sí? Sus trazos, y al final va a terminar así. ¿Sí? Conclusiones. El trazo nos permite representar los contornos de las piezas que deseemos fabricar mediante trazos elementales. Obtenemos líneas paralelas o perpendiculares entre sí, o bien formado ángulos determinados, y también arcos de circunferencia. Muchas piezas pueden dibujarse combinando adecuadamente estos trazados elementales. Los trazos de piezas complejas resulta útil tener dos bordes aceptablemente plano y escuadrado, para que nos sirvan de ejes de referencia, para tomar medidas o trazar paralelas y perpendiculares. Hice un video, pero no lo tengo video. Bien, jóvenes, hasta ahí. Consultas, comentarios, aportes. Todo clarito. Entonces ya están ya habilitados para hacer sus trazos. Bien, jóvenes, entonces, claro como el agua, pero hay aguas turbias también.